Amigos, muy buenas noches. Les saluda su compañero y amigo, el pastor Jorge Alberto Jiménez. Queremos, primeramente, antes de abrir la palabra de nuestro Dios, tener una breve oración. Padre, te damos gracias por permitirnos venir a la radio y predicar un mensaje más de tu palabra. Permítenos que todo lo que digamos sea conforme a tu divina voluntad, pero también ayuda a las personas a saber que hay esperanza en Cristo Jesús y que todo lo que está escrito en su palabra o en tu palabra es para nuestra enseñanza y para nuestro entendimiento. Rogamos que nos dé sabiduría en Cristo Jesús. Amén. Amén. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice de la siguiente forma: canceló la nota de nuestra deuda que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, la quitó y la clavó en la cruz. Y muchas denominaciones, muchos amigos han dicho que este es el pasaje que nos lleva a entender que ya la ley de Dios fue abolida, que ya la ley de Dios no tenemos que cumplirla. Lógicamente esto no es así, porque ellos siguen cumpliendo con la ley, solamente no quieren cumplir un mandamiento que es precisamente uno, el cuarto mandamiento. Pero hay una ley que sí fue abolida, así que vamos a dar un seguimiento a lo que dice el mismo Señor Jesucristo, a qué ley fue abolida. Así que voy a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en San Mateo capítulo 5, el versículo 17. Y dice así: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Este es un pasaje contundente. Es un pasaje que nos menciona que la ley de Dios va a ser vigente para siempre, hasta que Jesús venga por segunda vez. Pero el versículo 18 dice: os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla. En otras versiones dice: ni una jota, ni una tilde. Es decir, ni siquiera el acento prácticamente va a cambiar de la ley de Dios. ¿Qué cambiará de la ley de Dios? Bueno, en el cielo ya no habrá esclavos, ya no habrá siervos, entonces ya no, en la ley de Dios ya no aparecerá ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero. Ya, es más, ni extranjeros va a haber. Pero los principios de Dios son eternos, los que Dios escribió con su propio dedo. Pero vamos a hacer un análisis de la Escritura propiamente. Dice el versículo 21, estamos en San Mateo capítulo 5, versículo 21, para los que nos están sintonizando, Mateo 5, versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Este es un mandamiento de la ley de Dios, sin duda alguna. Y luego dice: el que mata será culpado de juicio. Y aquí Jesús va a ampliar el concepto de la ley. El versículo 22 dice: pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpado del juicio. Cualquiera que le diga a su hermano imbécil, dice en esta versión, será culpado ante el Sanedrín, y cualquiera que le diga fato estará en peligro de fuego del infierno. Quiero que ustedes noten eso importante, que la palabra matar, o mejor dicho, el concepto de matar, no solamente es quitar la vida de alguien. A veces los padres podemos ser insensibles a las necesidades de nuestros hijos, o a veces no los podemos entender o comprender, y algo hicieron mal o quebraron algo y les decimos: es que eres un burro, es que eres un tonto. Bueno, la palabra de Dios está ampliando el concepto de matar. Hoy la psicología dice que se puede matar a una persona no solamente a través de la violencia física o de un cuchillo o de una pistola. Se le puede matar las aspiraciones, la autoestima, cuando le mencionamos palabras como estas. En el versículo, entonces Jesús lo que hace aquí, es ampliar el concepto de no matar. No solamente se mata con pistola y cuchillo, por así decirlo, quitar la vida a alguien, sino también se mata con las palabras. El versículo 27 dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no cometerás
Adulterio, otro mandamiento de la ley de Dios. Pero yo les digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este mandamiento Jesús lo está ampliando, especialmente para nosotros los caballeros, para nosotros los hombres, que fuimos diseñados para enamorarnos de la mujer por el aspecto físico. El hombre es visual, así no somos culpables de esto, así nos diseñó, así Dios lo planeó. Las mujeres se enamoran más por el oído, y por ahí viene una imagen a manera de chiste que las mujeres se enamoran por el oído, pero algunas no se enamoran por eso. Dice, para todos los demás el chiste Mastercard, ¿verdad? El versículo dice, el que mira a una mujer para codiciarla. No tiene nada de malo ver a una mujer. El problema está en codiciarla, en tener pensamientos impuros. A este pensamiento impuro se le conoce como la concupiscencia o los deseos del corazón. ¿Qué hace Dios con el mandamiento del adulterio? Bueno, dice que no solamente se adultera de manera física, sino también con el pensamiento. Hay que ser cuidadoso con eso, caballeros, ¿verdad? Versículo 31, también fue dicho, cualquiera que se divorcia de su esposa, dele carta de divorcio. Este es un mandamiento, ya no es de Dios, este es de la ley de Moisés. Versículo 32, yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser por fornicación, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. No voy a profundizar en la palabra porneía, sin embargo, el deseo de Dios es que cuando alguien se casa, pues permanezca durante bastante tiempo. No está permitido el divorcio. Hay una opción que es la fornicación. Sin embargo, el deseo de Dios es que permanezca para siempre. Una vez leí una imagen que le preguntaron a un reportero, le preguntó a un matrimonio que llevaban bastante tiempo casados, cómo le hicieron para mantenerse juntos. A lo que la mujer dijo, es que nosotros nos casamos en un tiempo donde si algo se rompía, se componía, no se echaba a la basura. Tal respuesta fue tan contundente que la persona que estaba entrevistando no hizo más preguntas, ¿verdad? Hoy estamos viviendo en una época frágil. Zygmunt Bauman escribió un libro donde habla de la fragilidad de las relaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Dios con el mandamiento del divorcio? Lo está quitando. Dice, no se puede divorciar a excepción por fornicación. Es un mandamiento de la ley de Moisés. Versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás en falso, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Otro mandamiento de la ley de Moisés que Dios está quitando. Versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni juréis por vuestra cabeza, porque no podéis cambiar ni un solo cabello de blanco a negro, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Lo que pasa de esto procede del maligno. Es decir, tenemos que cuidar lo que hablamos. A veces las personas tienden a decir, te lo juro por mi mamá, para que nos puedan creer cuando lo que estamos diciendo inclusive es mentira. Porque si fuera verdad, ni siquiera necesitaríamos jurar. El que me va a creer lo que yo diga, pues adelante, y el que no, pues él sabrá. Pero yo no necesito hablar de más, porque la Biblia dice que lo que de más procede de hablar más, lo que hablamos de más procede del mal. Y vamos al versículo 38. Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Llevamos 3 mandamientos de la ley de Moisés que han sido o que van a ser derogados o quitados. Uno de ellos es el del divorcio. Dios no quiere que las personas se divorcien, a excepción de una sola cosa. Dios no quiere que juremos en ninguna manera, ¿verdad? Que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Y entonces viene el ojo por ojo y diente por diente. Eso quiere decir que Dios no quiere que tú pagues con la misma moneda si te hicieron algún daño.
Y eso es lo complicado quizá para el cristiano de hoy en día, porque a veces decimos, el que me la hace, me la paga, pero no es el plan de Dios que esto ocurra. El versículo 39, entonces donde Dios va a derogar, donde Jesús va a derogar este mandamiento de la ley de Moisés, dice, pero yo os digo, no resistáis al malo, antes el que te golpee en tu mejilla derecha, vuelve también la otra. Y aquí vamos a hacer un análisis. De repente Jesús estaba en el Sanedrín, estaba con los judíos, estaba ante el sumo sacerdote y le hacen una pregunta a Jesús de que si él era Dios. Y entonces Jesús dice, tú lo has dicho, afirmando lo que había dicho una de las personas ahí presentes. Otra persona se acercó y le dio una bofetada a Jesús. Jesús no le respondió de la misma manera. Sin embargo, le preguntó a esta persona, ¿por qué me golpeas? Jesús se defendió. Eso quiere decir que ante las injusticias nosotros necesitamos defendernos. Si tu vecino te está echando tierra constantemente en tu casa o habla malas palabras de ti, habla con él una vez o dos veces y él entra en razón. Pero si no quiere entrar en razón, para eso existen las autoridades competentes, para que las cosas se puedan llevar a un feliz término y no pase a mayores. Bien, el tercer mandamiento que está derogando Jesús de la ley de Moisés. Los otros dos están vigentes, el de no matarás y el de no cometerás adulterio, que son propiamente de la ley del Señor. Pero hay un ejemplo más. El versículo 43 dice de la siguiente forma, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Qué tremendo es este pasaje porque antes los judíos habían aplicado esto a sus vidas, de amar a su prójimo. Y Jesús dice, ¿qué tiene de bien amar a nuestro prójimo? ¿No hacen también los gentiles esto? Haciendo referencia a que cualquiera puede amar a su prójimo, a su familiar, a su amigo. Aquí lo complicado es lo que Jesús va a mencionar. Y digo complicado porque a veces nos cuesta, ¿verdad? Versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os maltratan y persiguen. Noten que los parámetros de Dios son muy altos. Los parámetros de Dios no son tan bajos ni mezquinos. Los parámetros de Dios tienen que ver con la perfección, tienen que ver con lo mejor, tienen que ver con que tú seas una buena persona, pero que además de eso aprendas a amar a tu enemigo. Conocí la historia de la familia de Paiva. En la familia de Paiva fueron misioneros, ellos del Brasil, fueron misioneros en diferentes partes de nuestro mundo, y conocí al pastor de Paiva en Montemorelos. Él y su esposa estaban de misioneros, su esposo daba clases, la hermana Ruth acompañaba a su esposo donde quiera que iba, también daba algunas clases, y tuvieron un par de hijos. Uno de sus hijos también fue pastor. Así que se fue a Palau. Ustedes pueden ver la historia en internet. Y cuando se fue a Palau, toda la comunidad, una comunidad pequeñita, una isla, comenzaron a aceptar a este misionero que llegó, que se mezclaba entre las personas, que hacía bien. Pero un día entró una persona, violó a la hija, mató al niño más pequeñito, mató al pastor y mató a la esposa. La niña, como pudo, escapó, salió de ese lugar. Y ya en las afueras de su casa hubo gente que la auxilió. No podían creer que un hombre tan bueno, una familia tan buena, hubiese sido no solamente ultrajada, sino asesinada por un criminal. Cuando entraron a la casa, encontraron a este muchacho bajo los efectos de las drogas y del alcohol. No sabía lo que estaba realmente haciendo este muchacho. Cuando dieron aviso a la, a la mamá del pastor de lo que había ocurrido, él, la hermana Ruth y su esposo viajaron hasta Palau. Ahí se encontraron con el muchacho, se encontraron con la mamá del occiso y, ¿saben? Ella le dijo que perdonaba lo que había hecho este hombre.
e inclusive fue una noticia que se dio a nivel mundial, que una persona le brindara el perdón a otra después de lo que había ocurrido. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, el perdón, a veces sumamente complicado, pero Dios nos puede ayudar. Cuando a la hija de este pastor que fue violada y que mataron a sus padres y a su hermanito, le preguntan, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Ahora ya es una jovencita, ahora ya está terminando sus estudios o ya los terminó. Tú todavía quieres regresar a Palau y dices, sí, quiero encontrarme con ese hombre que mató a mis padres. ¿Y para qué te quieres encontrar con él? Para decirle que lo perdono, que en ese tiempo no podía decir nada, pero yo lo perdono. Qué historia tan magnífica del perdón y del amor. Los principios de Dios son principios que van a permanecer por siempre y Él desea que tú y yo podamos cumplir con esos principios. Así que amigo, la ley que fue abolida no fue la ley de Dios, fue la ley de Moisés. Esa ley donde había rituales, había ritos que se celebraban, eso los quitó Dios. Sin embargo, la ley de Dios permanece para siempre. No fue clavada en la cruz la ley de Dios, fue clavada en la cruz la ley de Moisés, de esas ordenanzas que nos obligaban a hacer esos ritos, sacrificar a un cordero para que tú pudieras ser perdonado. Pero hoy no necesitamos de eso, hoy necesitamos solamente de la sangre de Cristo Jesús para ser perdonados. Así que espero que hayas entendido o comprendido este tema o yo me haya explicado de la mejor manera y quiero hacer una oración por ti. Padre, gracias porque tu palabra es clara, porque tu palabra nos ayuda a comprender lo que ahí se ha escrito. Permite, Señor, que las personas y nosotros mismos podamos seguir la ley que tú has puesto en tu palabra y cumplirla de la mejor manera. Si alguien, Señor, está pasando por una situación adversa o complicada, permite que el amor de Cristo pueda manifestarse en su vida y que ojalá, Señor, seamos tan buenos o que tú pongas lo bueno en nosotros, que aún seamos capaces de perdonar a aquellos que nos hicieron algún daño, algún mal. Gracias por este espacio en la radio y gracias por las personas que nos escuchan. En Cristo Jesús. Amén.